Hoy el tema cuarto, ¿no? El tema cuarto, si ustedes lo están viendo en su programa, siempre les estoy indicando que hay que tener el programa en la mano, sobre el cual los que están haciendo también en forma presencial habrán visto algo el lunes, pero de todos modos le vamos a echar una miradita a todo el tema. El tema 4 nos ubica en la estructura de la norma jurídica. Nosotros venimos hablando mucho de la norma jurídica desde el primer momento. Claro, es el objeto de estudio de nuestra teoría, ¿no? Fundamentalmente, porque saben ustedes que nuestra teoría del derecho implica el estudio de las normas, el estudio del ordenamiento de las normas y el estudio de la aplicación e interpretación de las normas. Esos son los tres grandes temas. Ahora empezamos en un tema 4, que está bien vinculado ya con la norma. Hemos abandonado las clases de normas, hemos abandonado cómo se presentaban las normas como directrices o como prescripciones. Hemos estudiado también la perspectiva estructural del derecho que se vincula con esto. ¿Por qué? Porque la perspectiva estructural en el inicio, justamente lo que está indicándoles a ustedes es que vamos a estudiar normas y vamos a estudiar los elementos del derecho y vamos a estudiar cómo se compone el derecho. Y el derecho se compone por normas, que ese es el objetivo principal de nuestra disciplina. También cuando pasamos por la unidad 2, analizamos cuáles eran los temas que más se dedicaban, las disciplinas que más se dedicaban a estudiar las normas. Entonces allí mencionamos al derecho comparado, a la teoría general del derecho y a la dogmática jurídica, según su mayor o menor nivel de generalidad. Bien, ahora entonces nos vamos a introducir rápidamente para tener un pantallazo sobre esta unidad, pero recuerden ustedes que ya cuando estudiamos la unidad 3, vimos una serie de características que tenían las normas jurídicas y las mismas características, pero en muchas oportunidades en contraposición con respecto a las normas del derecho o con respecto a los convencionalismos sociales, que son los tres tipos de normas que nosotros analizamos en el tema 3. Quiere decir que ya tuvimos esta oportunidad de decir que las normas jurídicas se refieren a relaciones jurídicas bilaterales, que las normas jurídicas tienen heteronomía en su emisión. Ya ustedes han visto que las normas jurídicas tienen un factor que es muy importante, que es la coercibilidad. Y también han visto, en la 3, que además de todos estos factores, hay diferencias con la moral, en este sentido de exterioridad que presentan las relaciones jurídicas y que hacen que a las normas se refieran entonces a relaciones de ese tipo. ¿Por qué? Porque eso se vincula con el concepto de conducta, que también vimos en la 3, en donde hablábamos de que había un aspecto interno y un aspecto externo. Bien, la exterioridad es lo más importante para el derecho. Si bien es cierto que en muchas ocasiones algunas ramas del derecho, sobre todo el derecho penal, requieren un análisis de los aspectos interiores de las conductas. Pero en general, la interioridad queda reservada a la moral, que es el lugar de la individualidad plena, el lugar de la independencia absoluta del sujeto, el lugar, digamos, de la moral o de los aspectos éticos sociales de la persona. Dejo entonces esto y paso entonces a recordar que las normas jurídicas son entonces enunciados normativos o enunciados que regulan la conducta
y que tienen ese carácter de coercibilidad. Por eso Kelsen había definido al derecho como, ¿no es cierto?, la conducta, ¿no es cierto?, mirada coercitivamente. La coercitividad es un aspecto muy importante en las normas jurídicas. La bilateralidad también lo es, en el sentido de que frente a un sujeto obligado hay siempre un sujeto pretensor, o recíprocamente, frente a un pretensor hay un sujeto obligado, lo que no ocurre en la moral. Tampoco la moral tiene relación con lo coercible, porque la moral es el reino de la libertad. ¿Y qué sentido tendría de que las personas realizaran acciones morales coaccionadas o extorsionadas o impuestas a través de algún medio que no fuera su propia voluntad? Bien, sin embargo, el derecho se impone con prescindencia de nuestra voluntad. Y ese es el sentido que tiene la heteronomía en el derecho. Tiene matices, pero en general se tiene que decir así. Ese sentido de que la norma viene de fuera del sujeto, de alguna manera se le impone y no le consulta su propia voluntad. Tenemos que cumplirla. Pero claro, como sabemos que tenemos esa libertad amplia, fáctica, podemos dejar de cumplirla, pero lógicamente ahí aparecen los límites a la libertad que justamente están dados por las normas jurídicas para asegurar el orden y el desarrollo armónico en toda sociedad. Bien. Acuérdense entonces que las normas son enunciados que están dirigidos a generar comportamientos y que esos comportamientos, si no son realizados, pueden determinar para el sujeto una consecuencia jurídica. Cuando analizamos el programa, aparece la proposición normativa también, como algo distinto a la norma. Efectivamente, la proposición normativa se debe distinguir de la norma, porque la norma es un enunciado del deber ser, ¿no? Indica una conducta que debe ser o una conducta que debe ser omitida, etc. Pero ¿qué ocurre? Que la norma entonces, digamos, les estoy diciendo, me salió acá algo en la pantalla que me distrajo. La proposición normativa no es la proposición normativa es descriptiva, no tiene ese sentido de norma. Entonces, ¿qué es en realidad la proposición? Es hablar sobre lo que una norma establece. Si una norma establece el que matare a otro debe ser penado a pena de prisión de 8 a 25 años, una proposición normativa diría, en el derecho argentino, la persona que mate a otra debe ser penada con un... ¿Ven? Quiere decir que estoy hablando de normas. Las proposiciones normativas son descriptivas, por lo tanto, son el lenguaje del derecho, y más precisamente son el lenguaje de la ciencia jurídica, porque los autores, cuando escriben los libros, escriben libros sobre normas. Estoy hablando de los autores, de los doctrinarios, de las personas que escriben libros. Esas personas describen lo que las normas dicen. Describir lo que las normas dicen es emplear ese metalenguaje en forma de proposición normativa. Creo que no tiene mayor dificultad este tema, así que, digamos, yo por el momento lo dejaría, salvo que hubiera alguna pregunta, ¿no? Bien, cuando analizamos el programa también viene una pregunta sobre la norma jurídica como mandato u orden. Bien, esta expresión es una antigua teoría que perteneció al autor inglés Austin, que va a ver a las normas realmente como emanaciones de la voluntad del soberano, ¿no? Es decir, del que manda, del que ejerce el poder. Esa voluntad fue ampliamente criticada por Kelsen, Kelsen posteriormente.
le hace una gran crítica porque dice que la voluntad no es lo que determina el nacimiento de las normas. ¿Por qué? Porque podría a lo mejor un legislador, por ejemplo, ni tener voluntad para eso. Una norma puede seguir vigente aún cuando una persona ya ha fallecido, por ejemplo, el testamento, y otra serie de ejemplos que ya es entrar en matices, que mostrarían entonces esta situación. Entonces Kelsen dice, no, no se puede ver a la norma como un mandato, como una orden del soberano, una orden derivada de la voluntad del soberano. No, esos no son las normas. Entonces, ¿qué dice Kelsen? Las normas tienen una estructura lógica, que es una estructura de tipo formal. Y ahí entonces pasamos a la estructura lógica formal de la norma jurídica. El programa les pide la estructura de la norma. Quiere decir que les está pidiendo pensar en una abstracción en donde se puede colocar después el contenido de las normas. Pero la estructura está vista desde el punto de vista lógico, así que es una abstracción. Pero de las normas, si uno les coloca a esa estructura lógica un determinado contenido, va a poder representar una norma verdadera del derecho a través del enunciado normativo o a través directamente de una proposición normativa. Entonces, esta estructura va a establecer que si se da un hecho antecedente, que llamamos hipótesis. Voy siguiendo el programa y el programa está diciendo todo. Hipótesis y disposición, dice el programa. Quiere decir que la estructura de la norma está compuesta por una hipótesis y una disposición. ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis es un hecho antecedente. Y la disposición es la consecuencia derivada de la producción de ese hecho antecedente. Por ejemplo, si yo digo el que matare a otro, esa sería la hipótesis. Y digamos, la consecuencia sería que va a tener una prisión de 8 a 25 años para utilizar el ejemplo anterior. Ahora bien, la hipótesis y la disposición se encuentran unidas. Por eso creo que el programa no pide nexo, pero sí pide deber ser. El programa pide deber ser e imputación. El deber ser, ¿qué es? Es una figura que permite el nexo, la unión entre la disposición, entre el hecho antecedente y el hecho consecuente, o entre la hipótesis y la consecuencia. En ustedes, que acá estamos hablando en un lenguaje condicional. Es decir, si se produce esto, debe ser esto. Nosotros vivimos hablando en la vida cotidiana con lenguajes condicionales. Por ejemplo, si llueve, no voy a ir a jugar al fútbol. Entonces, acá también. ¿Por qué? Porque el hecho antecedente es algo que la norma está previendo, pero no sabemos si realmente va a ocurrir. En la norma, ese hecho antecedente está enunciado. Está enunciado dentro de lo que llamamos un juicio hipotético. Es decir, es una posible hipótesis. Pero acá va a venir después, más adelante, probablemente, esa distinción entre hecho, digamos, hecho antecedente desde el punto de vista lógico, con el hecho concreto. Es decir, si una norma dice el que matare a otro, no está hablando de un hecho concreto. Porque para tener un hecho concreto, Juan tiene que haber matado a Pedro, o Luis a Raúl. ¿Me comprenden? Eso es un hecho concreto. Los hechos concretos son los que realmente se dan en nuestra sociedad. Pero los otros son hechos que están en una norma
enunciados por si llega a ocurrir el hecho concreto. Podría ser que una norma estableciera una pena gravísima para un delito y que ese delito nunca se dé. Y la norma está. ¿Me comprenden? Quiere decir entonces que la norma describe ese hecho antecedente, que en la realidad se tiene que dar, y ahí vamos a hablar, sí, de un hecho concreto. Bien. Pero, ¿cómo se podría enunciar esto? Se podría enunciar como dado A debe ser B. Es decir, dada un hecho antecedente, debe ser la consecuencia. O dada una hipótesis, debe ser una disposición. Fíjense que estoy usando figuras más o menos similares, ¿no? Cambian a lo mejor las palabras, pero para que ustedes tengan más amplitud terminológica. Pero lo que importa es que hay un antecedente y un consecuente. Y ya les había anticipado que antecedente y consecuente están ligados por un nexo. Ese nexo que liga antecedente de consecuente es un nexo que denominamos deber ser. Sobre todo en el pensamiento de Kelsen se presenta como un deber ser. Pero como un deber ser lógico. Ojo, no es que como nosotros utilizamos a veces un deber ser axiológico, deontológico, normativo, como decimos, por ejemplo, a ver, el que mejor se porte debe ser premiado, ¿no? Eso lo decimos normalmente en cualquier momento de nuestra vida. Por ejemplo, a un niño se podría decir eso. Cuando nosotros hablamos del deber ser de Kelsen, y estamos hablando de la estructura lógica de la norma, es lógico que ese deber ser va a ser un nexo de carácter lógico. ¿Comprenden? Bueno. A ver, ¿qué otra cosa se podría decir acá? Que ese nexo es un deber ser, que implicaría la unión entre el antecedente y el consecuente. De modo entonces que, si nosotros tuviéramos que traducirlo más jurídicamente, diríamos que dado el hecho antecedente, que en Kelsen siempre es una transgresión, un incumplimiento normativo, debe ser la sanción a una persona responsable. Entonces, en el antecedente tendríamos un hecho que implique un incumplimiento normativo. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de Kelsen, y en la estructura de Kelsen el hecho es siempre un incumplimiento, ¿no? A ese incumplimiento le sigue y le va a seguir una conducta. Lógicamente ese incumplimiento es la descripción de una conducta. A eso se le une el deber ser y ¿con qué amenaza el derecho? Con la aplicación de la sanción. Por eso, muy bien podríamos decir que dado A debe ser B, o si es A debe ser B. Es como si dijéramos, si hay una transgresión normativa, un incumplimiento normativo, debe ser la aplicación de una sanción. La sanción, algo hemos visto de sanción, les consta ya que la sanción es un modo que tiene el derecho de ejercer esa condición coercitiva que aparece primero como una amenaza y que después puede ser efectivamente aplicada en cuanto que se concrete en un hecho, vuelvo a repetir, concreto, y entonces si se da en la realidad, esa sanción se va a dar como un hecho concreto en la realidad. Entonces, el que matare a otro, que tendría que llegar a ser en la realidad un hecho concreto. Ese hecho concreto es Juan mató a Pedro, ¿no? Ahora bien, ¿qué le sigue? Le sigue, debe ser condenado a 8, 10 o 25 años de prisión,
que esa es la sanción. Entonces, al hecho concreto de haber dado muerte, se le sigue la aplicación de una sanción. ¿Eso por qué? Porque está en un enunciado normativo, porque está descrito, pero se necesita que se dé el hecho concreto, es decir, que haya un Juan que mate a un Pedro, perdón, para que podamos realmente aplicarle la sanción. Y la sanción está también establecida en el derecho. ¿Y quién va a aplicar la sanción? Los sistemas republicanos de gobierno, como el nuestro, establecen que las únicas personas que pueden aplicar sanciones son los jueces. Entonces, la sanción es algo que está reservado a uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial. Así como el Poder Ejecutivo es, como su nombre lo indica, el que se dedica a la ejecución normativa, y el Poder Legislativo, el que se dedica a la emisión de normas, a la creación normativa, así el Poder Judicial se encarga de aplicar las normas. Entonces, los legisladores, cuando dictan una norma previendo que lo que está establecido en la norma pueda suceder en la realidad, o quizás siga porque se tienen trabajos sociológicos, etcétera, realizados. Y eso entonces se tiene que dar después en la realidad, y entonces vamos ahí a ver perfectamente que se impone la sanción por un juez, la sanción, que ya vuelvo a repetir una vez más, es una sanción institucionalizada, porque está prevista en el derecho, con anticipación al hecho, y solo puede ser aplicada en este caso, solamente se puede aplicar por un juez, después de un debido proceso y una serie de procedimientos que lógicamente van a ir ustedes aprendiendo poco a poco, y bueno, y nosotros. Bien. Entonces, fíjense que Kelsen, como ustedes ya lo saben, si vieron en la unidad 1 y 2, hace mucho hincapié en la coercibilidad del derecho. Es decir, que las normas siempre indican una sanción, una amenaza. Es decir, que frente a una imputación de un hecho, perdón, frente a la producción de un hecho, se imputa necesariamente una sanción. Esa es lo más importante en Kelsen. Por eso Kelsen define al derecho como el conjunto de normas coactivas. Tema 1. Es fundamental este concepto, porque en Kelsen siempre tiene que estar presente la sanción. Ahora bien, ¿es así realmente? ¿O Kelsen toma una postura muy extrema en este sentido? El derecho solamente contiene sanciones, las normas solamente prevén sanciones. Entonces acá entramos en el punto 3 del programa, que lo voy simplificando, lógicamente. Reglas primarias y reglas secundarias. ¿Por qué? Porque hay un autor muy importante que falleció el siglo pasado, que es nada menos que Herbert Hart, un autor muy importante para nosotros y para toda la teoría del derecho, inglés, ¿qué sucedió a Kelsen? Perdón, que lo sucede a Kelsen con una serie de críticas. Y las críticas van a decir que efectivamente hay reglas que son fundamentalmente reglas coercitivas, pero además hay otro tipo de reglas. A esas reglas las llamó reglas secundarias. Y
esto se ve muy bien en el libro de Hart, el concepto del derecho, que lógicamente sería muy recomendable que se leyera. Las reglas primarias, entonces, están dirigidas a provocar comportamientos, imponiendo deberes de hacer o de abstenerse de realizar determinadas. Eso es una regla primaria. En esto coincidiría las normas de Kelsen, coincidiría con las reglas primarias, porque para Kelsen toda norma es coercitiva. Por lo tanto, Hart reconoce que las normas coercitivas ocupan un lugar importantísimo en el derecho, pero también dice que hay otro tipo de normas. Y a este tipo de normas las llama reglas secundarias. Con lo cual, vemos en Hart una clasificación de las normas llamándolas reglas. Cambió, si ustedes quieren, la denominación de norma por regla. Regla primaria y regla secundaria. Bien, eso no está mal, porque hay una clasificación de Kelsen también que habla de norma primaria y norma secundaria, que no puedo entrar en este momento, pero que no deja de tener confusiones, a veces confusiones a los alumnos. Cualquier cosa, si no logran detectarlo a eso, lo podemos volver a ver o me pueden pedir información en el foro. Bueno, la cuestión es que además de haber reglas de sancionatoria, llamadas reglas primarias, Hart nos va a hablar de reglas secundarias. Estas reglas son instrumentales. Entonces, ¿en qué sentido son instrumentales? En el sentido de que cumplen funciones dentro del ordenamiento jurídico que no son esas funciones coercitivas a las cuales se refería tan fuertemente Kelsen. ¿Y cuáles son esas funciones? Para establecer las funciones de las normas secundarias, utiliza una clasificación de las reglas secundarias, tendría que decir acá. Si dije recién normas secundarias, realmente me equivoqué, porque acá hay que, cuando hablamos de Hart, hablamos de reglas. Acuérdense siempre de eso. Él habla de reglas primarias y secundarias, para que ustedes lo recuerden bien. Entonces, ¿qué ocurre? Las reglas secundarias, a su vez, se clasifican en reglas de reconocimiento, reglas de cambio y reglas de adjudicación. Si yo les dijera, bueno, vamos a definir las tres con una palabra, les diría, son normas instrumentales, no son normas de conducta en sentido propio. Son normas más bien instrumentales, en función de su desempeño en los órdenes jurídicos. Por ejemplo, la regla de reconocimiento. ¿Qué función cumple? ¿Para qué sirve? Sirve para reconocer cuando una norma jurídica o una regla primaria pertenece a un determinado sistema jurídico. Por ejemplo, si yo quiero saber una norma jurídica si pertenece al derecho chileno, o pertenece al orden jurídico argentino, o pertenece al derecho norteamericano, tengo ciertas normas que me van a permitir verificar los criterios de validez de ese derecho para establecer cuáles son las normas que están establecidas en ese derecho. Por ejemplo, un criterio de validez que tenemos nosotros en la Argentina es el artículo 31 de la Constitución, que va indicando un orden normativo que nos serviría para establecer o para reconocer si una norma pertenece al sistema. A veces las normas son tan obvias que nosotros sabemos que no pertenecen a nuestro derecho. Por ejemplo, si yo les dijera, es delito matar a un animal, ustedes me dirían, a ver, profesor,
¿No se estará usted refiriendo a las vacas sagradas de la India? Y sí. Entonces, en la India, su regla de reconocimiento, sus criterios de validez permiten que haya este tipo de normas. Entonces yo sé que la norma prohibido matar el animal sagrado es una norma del orden jurídico argentino, indio, y no del orden jurídico argentino. ¿Sí? Pero si yo hablo de normas sobre la libertad de expresión, sé que estoy también refiriéndome al derecho argentino, que es realmente un sistema jurídico republicano y representativo. Pero si yo, por ejemplo, hablara del derecho de expresarse libremente de las mujeres, seguramente no estaría haciendo hincapié en el derecho de Afganistán, ¿no? Sobre todo ahora con el gobierno talibán. Bien. A ver, después de las de reconocimiento tenemos las reglas de cambio. También cumplen una función. Y como de alguna manera el nombre lo va indicando, esta función que cumple es una función de cambio. Si las otras eran de reconocimiento, su función era de reconocimiento. Reconocer cuando una norma pertenece a un determinado sistema jurídico. Pero si fuera las de cambio, ¿para qué sirven? ¿Qué función cumplen? La función que cumplen justamente es verificar los cambios en el sistema, es decir, establecer la forma de producción normativa, de modificación normativa y de derogación de las normas. Y si ya dijimos que los que se ocupan de legislar, de emitir normas, etcétera, son los legisladores, en definitiva, estas normas refieren a los legisladores, a los congresos nacionales, los distintos estados, en la medida que son los emisores de normas. Entonces, las reglas de cambio son las reglas que permiten modificar el estatus jurídico de un orden determinado en un país determinado. Bien. Por último, nos quedan las reglas de adjudicación. La palabra adjudicación probablemente no es muy conocida en nuestro lenguaje, sobre todo en el lenguaje vulgar, lógicamente. Pero se suele decir, hay que adjudicar este premio, por ejemplo. Cuando yo digo hay que adjudicar, estoy refiriéndome a que voy a dar o distribuir algo en alguien que merece esa situación. Entonces, ¿qué hace estas normas? ¿Qué función cumplen estas normas de adjudicación? Bueno, atribuyen y regulan la competencia de los jueces. ¿Por qué? Porque los jueces son los que adjudican y determinan si realmente se ha infringido una norma para establecerle una consecuencia jurídica o, si no, para establecer la liberación, exoneración de responsabilidad o exhibición de la persona que está atribuida de que ha realizado un hecho de esto. ¿Y quiénes son? Ya les dije hoy, los encargados de hacer esto, de aplicar el derecho, de poner sanciones, de distribuir los derechos y obligaciones de las personas cuando se ha cometido un hecho que puede ser un incumplimiento normativo. El Poder Judicial. Por lo tanto, el Poder Judicial es aquel al cual refieren las normas de adjudicación. El Poder Legislativo, al que requieren las formas de cambio, las reglas de cambio, y para el reconocimiento de cuando una norma pertenece a un sistema, bien podemos hablar de las reglas de reconocimiento, con lo cual cumplimos con la clasificación de Hart. Reconocimiento, cambio y adjudicación. Estas tres son muy importantes, estas palabritas. Bien. En nuestro país, estos autores, lamentablemente fallecidos,
Carlos Alchurrón y Eugenio Bulichin hace poco, este último, lamentablemente, trabajaron sobre este tema de la normatividad en su libro Normative System, y en ese libro van a establecer que el derecho tiene, además de enunciados normativos que se comportan como verdaderas normas, porque realmente establecen sanciones para el caso de incumplimiento, tienen enunciados que obligan, prohíben, facultan, permiten, etcétera, pero, digamos, no aparecen como obligatorios. Son más bien actos facultativos. Yo en mi libro he establecido como un buen ejemplo actual las convenciones matrimoniales, que son las formas en que antes de la celebración del matrimonio los cónyuges regulan ellos mismos su situación patrimonial entre ellos, la situación patrimonial entre ellos. Bien, estos son actos facultativos, uno no está obligado ni nada por el estilo. Sin embargo, la norma está. Y la norma no va a establecer ninguna sanción si uno no la aplica. ¿Me comprenden? Entonces, aparece como una norma que está, pero que no está estableciendo una sanción. O no nos está obligando, sino que permite que nosotros obremos libremente, naturalmente. Si uno realiza la acción, o por ejemplo hace una convención matrimonial, después está obligado a cumplirla, ¿comprenden? Pero no está obligado a hacerlo en el primer momento. Y además, bien dicho también estos juristas argentinos, Alchurrón y Bulichin, bien dicho que además hay veces en los códigos, en las leyes, en general en el lenguaje normativo, se utilizan enunciados que en realidad no son obligatorios, ni permisivos, ni facultativos, ni prohibitivos. Son más bien definiciones. Ustedes van a tomar el Código Civil en estos días que ya lo están viendo y van a encontrar que el Código Civil presenta muchas definiciones que están relacionadas con el derecho, con la teoría del derecho y con la norma civil. Y van a ver ustedes que esas definiciones en realidad no son normas en el sentido propio que podríamos ejemplificar en la obra de Hans Kelsen. Es decir, esas normas no podrían ir a esa estructura y desmentirían la concepción de Kelsen de que el derecho es un conjunto de normas de conducta. En todo caso, el derecho es un conjunto de normas y conductas y otras cosas más, en donde están las normas instrumentales, en el caso de Hart, o donde están estos otros enunciados de los cuales nos hablan Alchurrón y Bulichin, por ejemplo, y las definiciones como habíamos mencionado ahora. Bien, ahora hay dos temas que son interesantes ver antes que terminemos la clase. Uno es las normas y los principios, y otro es la validez, eficacia y justicia de la norma jurídica. El punto 6 es importante, es la clasificación de las normas jurídicas según diferentes criterios y diferentes aspectos. Pero no tiene gran importancia. Yo creo que ustedes van a poder analizarlo por sí mismos. Eso está bien explicado, está explicado en el libro, y nos llevaría mucho tiempo. Quiere decir que yo ahora me dedicaría a trabajar este tema de las normas y principios, con lo cual me voy hacia un filósofo muy importante como es Ronald Dworkin, que es un teórico del derecho, un profesor que ha estudiado lo que estamos estudiando nosotros ahora, y que habla de normas y principios.
Y el último tema, que me interesaría también, pero si no se puede dar hoy, lo podríamos dar en otra oportunidad, es la validez, eficacia y justicia de la norma jurídica. Bien, dadas estas situaciones y que hemos puesto más o menos una hora para finalizar a las 9 por otros compromisos que tenemos, yo le diría a María Jesús que si se va a referir a las normas y a los principios, lo haga ya. Y si no, yo hablo de las normas y los principios y ella habla de la validez, eficacia. Como quieras, si querés. Pero por favor, que no vuelva a repasar lo que yo dije. No, por eso estaría bueno que siguiendo el hilo de lo que hablaste, Perfecto. Vamos al churrón y bullichín, cierre con normas y principios. Que ya es otro autor, es otra cultura casi, les diría yo, porque está todo este libro de Ronald Dworkin, que es además un autor importantísimo que lo van a escuchar 1000 veces. Bueno, María Jesús, queda a tu disposición. Bueno, no, te proponí, bueno, a ver, otra mirada diferente, diferente o que de alguna manera completa también, porque esa es la idea que tuvimos al hacer este recorrido por estos autores. Arrancar de la idea de Kelsen con normas coactivas e ir completando con Hart, normas de distintos tipos, al Churrón y Bullichín, enunciados de diferentes tipos, y tenemos en este momento a Ronald Dworkin. Ronald Dworkin lo que dice es, bueno, en el ordenamiento jurídico, mejor dicho, en el derecho, no encontramos solo normas jurídicas, encontramos normas jurídicas y fundamentalmente principios. ¿Por qué fundamentalmente principios? Bueno, ahí pone el acento en que estos otros enunciados, que son los principios, son más importantes aún que las normas. Tanto así como que incluso si hubiera algún conflicto, así como vamos a ver más adelante que a veces aparecen conflictos entre normas, ustedes dirán, ¿cómo puede ser dentro del mismo ordenamiento jurídico que exista normas en conflicto o normas que son incompatibles o contradictorias? Bueno, sí, aparecen, porque como ustedes ya a esta altura saben, en el ordenamiento jurídico hay un montón de normas provenientes de diferentes autoridades, que tienen diferente jerarquía, etcétera, entonces pueden aparecer estos conflictos. Cuando Dworkin habla de las normas y de los principios y pone el acento en que los principios aún son más importantes que las normas, tanto así que incluso puede aparecer un conflicto entre una norma y un principio, y el juez para resolver ese caso concreto lo va a resolver conforme el contenido del principio y no de la norma. A tal punto son fundamentales los principios. Y toda su teoría va a girar en torno a esta afirmación, a la idea de los principios. Rápidamente, porque Dworkin es un autor que lo vamos a seguir trabajando más adelante. Establece que los principios pueden ser de dos tipos, o distingue de alguna manera los principios en sentido estricto de otros principios a los que llaman directrices políticas. Los principios en sentido estricto son enunciaciones genéricas que implican principios de moralidad objetiva y de justicia. Piensen ustedes ese contenido que tiene que ver con principios de justicia, con garantías fundamentales, que nosotros hoy usamos más esa terminología en cuanto a los derechos de los individuos, etc. Pero también principios de moralidad objetiva, que conducen, orientan y de alguna manera son superiores a las normas jurídicas positivas o dictadas por otras autoridades. Por otro lado están las denominadas directrices políticas, que para Dworkin son estándares, pautas, objetivos de diferente índole, pueden ser económicos, sociales, políticos, que también inspiran y fundamentan a la vez a las normas. Por eso aparecen como guías, pautas que a las que se aspiran a alcanzar a través de la
sanción, por ejemplo, de una ley y su contenido concreto de normas jurídicas. Por eso estos principios también aparecen fundamentales a la hora de interpretar a las normas jurídicas. ¿Por qué? Porque son orientadores, porque son esos objetivos, finalidades que se pretendieron alcanzar. Ya vamos a desarrollar muchísimo más este tema porque, bueno, aparece en otros puntos más adelante del programa. Pero fíjense cómo se amplía esa idea de la que arrancamos con Kelsen, de que en el derecho hay normas coactivas. Luego con Hart, en el derecho hay normas de distintos tipos. Y estos autores argentinos, Alchurrón y Bullichin, que en el derecho hay enunciados de distintos tipos, incluso algunos no son normativos. Y terminamos con Dworkin con que en el derecho hay normas y fundamentalmente principios. Ya profundizaremos más adelante este asunto. Bueno, en fin. Sí. Si me permitís, María Jesús, quería terminar este tema diciendo que lo que hizo Dworkin fue una revolución en la teoría del derecho, ¿no? Realmente los principios existían, se hablaba de principios, sobre todo se hablaba de principios generales del derecho, sobre todo desde las manifestaciones positivistas, pero este punto específico en donde Dworkin hace esta mirada hacia que no solo debe verse las normas, sino que a veces las normas no son suficientes para resolver los casos y hay que acudir a los principios, constituyó una verdadera revolución. Kelsen es un autor del siglo pasado, Dworkin es un autor del siglo pasado, ya fallecido, pero su obra ha utilizado en sus cronistas, en las personas que la han interpretado, litros y litros de tinta, y hoy día se sigue escribiendo y reinterpretando a Dworkin y a la importancia que Dworkin tuvo en la teoría del derecho. Bien, dicho esto, entonces yo te diría que concluyamos hablando de validez, eficacia y justicia de la norma, ¿no? María Jesús, ¿te parece? Bueno, no la veo a María Jesús acá por acá. Bueno, no importa. Entonces hablo yo, chicos, de la validez, la eficacia y la justicia. Bien, la validez, la justicia y la eficacia en el derecho son tres criterios muy importantes que trabajan acerca de la necesidad de establecer si una norma es válida o no válida, establecer si una determinada norma es eficaz y si una determinada norma es justa o injusta. Por eso ustedes tienen esos tres aspectos que de alguna manera cierran este tema 4, en donde dice, en el punto exactamente que dice validez, eficacia y justicia. Entonces, vamos primero a la validez normativa. Una norma va a ser válida desde el punto de vista del derecho, desde el punto de vista formal, si ha sido dictada por una autoridad competente, primero, y segundo, si ha sido dictada conforme los procedimientos establecidos. Entonces, repito, una norma es válida cuando ha sido dictada por la autoridad competente y ha sido dictada empleando los procedimientos que ya estaban establecidos. Entonces, por ejemplo, una ley será válida si es emitida por el Congreso de la Nación. Caso contrario, sería una emisión normativa sin valor, nula, no sería válida. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que los únicos que dictan normas legales son los legisladores, es decir,
los integrantes del Poder Legislativo, también llamado Congreso Nacional o legislaturas provinciales. Bien. Siempre entonces una norma para ser válida tiene que ser dictada por la persona que tiene, el sujeto que tiene competencia para hacerlo. Primer punto. Segundo punto. Para que una norma sea válida, también se puede exigir que cumpla las exigencias de la validez material. Bien. Para Kelsen, cuando se habla de validez, se habla de la existencia de la norma y su emisión por una autoridad competente siguiendo un procedimiento. Quiere decir que siempre que hablamos de validez en el Kelsen, estamos hablando de validez formal. Sin embargo, también se puede mirar la validez desde otro punto de vista, que es el material. Es decir, cuando hablamos de materia, material, lo contraponemos a lo formal. Lo material, entonces, va a ser el contenido de la norma. Una norma va a ser materialmente válida cuando su contenido es coherente con el contenido de la Constitución Nacional, ¿no? Kelsen se preocupó más que nada del tema de la validez formal, pero otros autores han destacado, y nosotros lo pensamos también, y nuestro sistema constitucional también lo exige, que además de la validez formal, las normas tienen que tener una validez material, en el sentido de que tienen que establecer conceptos, establecer conductas, establecer acciones, comportamientos, etcétera, que estén de acuerdo con la Constitución Nacional, como una norma madre, como una norma en la cual se fundamenta todo el sistema. Entonces, una norma legal no sería válida desde el punto de vista de los contenidos si fuera en contra de la Constitución Nacional. Por ejemplo, una ley que estableciera que hay que pagar aranceles en las universidades públicas sería una ley que podría ser formalmente válida, porque podría ser emitida por un órgano legislativo y siguiendo los procedimientos, pero no sería materialmente válida. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que la enseñanza no es arancelada en las universidades. ¿Entienden? Entonces, si la universidad es enseñanza gratuita, una ley no puede establecer que es arancelada. ¿Por qué? Porque entonces esa ley se convierte en una ley anticonstitucional y por lo tanto es una ley inválida. Bien. Dejemos entonces la validez para tomar otro criterio acerca de las normas. Este segundo criterio es la norma eficacia. La norma es eficaz cuando realmente es cumplida por los destinatarios, ¿no? Es decir, que las normas necesitan ser cumplidas para que empiecen a lograr eficacia a la sociedad. Y para el caso de que no sean cumplidas, los jueces establezcan las sanciones que son consecuencia de ese incumplimiento. Si los jueces no hicieran esta actividad, la norma perdería eficacia. Si los ciudadanos no actuáramos de acuerdo con la norma, la norma perdería eficacia. Y es cierto que un mínimo de eficacia es necesario para conformar la totalidad de la validez. Pero es otro criterio, es decir, podría haber una norma válida y no eficaz. Es decir, porque los criterios, como muy bien establece el programa,
permiten que haya independencia entre ellos. Entonces, podría haber una norma válida que no fuera eficaz. Ahora bien, el tercer grupo que nos queda es la justicia de las normas. Entonces, las normas van a ser justas cuando de alguna manera estén cumpliendo los valores superiores o finales que inspiran a un determinado ordenamiento jurídico. Acá está todo el problema de la norma de la justicia involucrado, en donde hay distintas opciones, lógicamente, y distintos pensamientos y polémica. Algunos autores van a decir que la norma es justa solamente cuando está conforme con normas del derecho natural, por ejemplo. Esta sería una postura naturalista. Otros podrán decir que la norma es justa cuando está de acuerdo con los valores que inspiran al sistema jurídico de determinado país. Esta sería una postura positivista. Hay muchas posturas, todavía ustedes no están en condiciones de optar por una u otra de ellas, pero les aseguramos que con el tiempo van a poder ir viendo y ilustrando los distintos aspectos de cada una de ellas a fin de lograr la comprensión que ustedes necesitan de la mejor forma posible. Bien, ahora me quedo para si hay alguna consulta que quieran hacerme, entonces los escucharía. Pero antes voy a preguntar si está en la sala Aldana Belén Ardiles. Hola, profe, sí soy yo. ¿Cómo te va, Aldana? ¿Cómo anda, profe? ¿Bien usted? ¿Estuviste el lunes en clase? Sí, estuve el lunes en clase, profe. ¿Pudiste solucionar ese interrogante sobre la bilateralidad, la incoercibilidad y la autonomía en el derecho? No lo charlé, pero yo ahora el lunes que viene sí lo planteo. Ah, no, porque como lo has planteado y yo he recibido tu mail, puedo decirte 2 palabras sobre eso por ahora, sin perjuicio de que lo escribamos más y que lo conversamos, o que podamos hacer un contacto más estrecho con vos, inclusive el lunes vía presencial. Pero como yo no voy a estar, voy a dejar estos últimos 2 o 3 minutos para explicarte que a la moral la referimos como unilateral y al derecho lo caracterizamos por su bilateralidad. El derecho es bilateral porque frente a una persona hay otra que puede exigir el cumplimiento. Mientras que la moral es unilateral porque si bien existe la obligación del deber moral, no hay nadie que nos pueda exigir que nosotros hagamos esa conducta. A ver, Aldana, si entendés. Sí, ahora sí. Vamos a poner un ejemplo. Un señor que tiene dinero, lógicamente, sale de su edificio y se encuentra en la puerta a un amigo. El amigo le dice, por favor, necesito que me prestes urgente 500 pesos. Realmente estoy muy necesitado, tengo que llevar un hijo al médico. ¿Y qué le dice el amigo? No tengo dinero. ¿Qué relación tenían los amigos ahí? Es una relación de moral. El amigo que tiene el dinero está obligado moralmente a ayudar a su amigo. Pero, ¿tiene ese amigo el derecho, entre comillas, o, para no usar la palabra derecho, ¿puede ese amigo exigirle al que está saliendo de su departamento que le dé los 500 pesos? Ojo, se los pidió como amigo. Sí. No tiene ninguna atribución. Ustedes dirían, no tiene derecho. Pero como es una relación de moral, digamos atribución. Eso es moral. La moral es unilateral. Porque frente al señor que salía de su departamento, que estaba obligado frente al amigo a ayudarlo, a ver si ustedes pueden saber y darse cuenta de eso,
No lo hace, pero ¿qué pasa? El amigo, es decir, el que necesita la ayuda, no le puede exigir que la realice. Así es. Nosotros estamos moralmente obligados en múltiples relaciones. Estamos obligados por nuestros amigos, no tenemos que mentirles, no tenemos que traicionarlos, estamos moralmente obligados frente a nuestros padres, se enfrenta en general a la sociedad. Sin embargo, ninguno de estos sujetos puede obligarnos a nosotros. Bien, este señor que salía de su edificio y que se niega a realizar el acto de caridad con su amigo, se va a su oficina a trabajar y toma un taxi. Cuando llega a la oficina, le pregunta al taximetrista o a la persona que lo lleva, ¿cuánto le debo? ¿Cuánto es este viaje? Y el taximetrista le dice, son 500 pesos. Ah, pregunto yo, ¿va a pagarle al remisero los 500 pesos? Sí. Tiene Sí, que pagárselos, porque si no se lo paga, va a tener un incumplimiento normativo y va a llegar a ir a la situación hasta un delito. Va a poder tener una sanción penal por ese hecho. ¿Por qué? Porque el remisero realizó un contrato jurídico que está regulado por normas jurídicas. Nosotros vivimos haciendo ese tipo de contratos, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Pero cuando compramos un paquete de pastillas, hacemos un contrato. Hay contratos no escritos, pero por supuesto. Hay contratos que no tienen ninguna acreditación. ¿Qué pasa? Uno puede hasta vender o donar sin ningún documento. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué hacemos documentos? Para garantizarnos que realizamos el acto. ¿Sí, profesor. Sí. Sí. Profesor, Sí. Siempre existe problemas cuando uno sale de garantía. Claro. Uno le sale de garantía a una persona que es de confianza. A ver, ¿quién está preguntando esto? ¿Perdón? ¿Aldana? ¿Quién es? No, Sí, no, Rosana Corbalán, otra alumna. Corbalán. Perfecto. Bueno. Es común esto ver en las garantías, que vos salís de garantía y claro. hay un derecho moral de parte de la persona de pagar, pero bueno, al salir vos de garantías, vos serías la persona que en segunda instancia tendrías que cumplir con la obligación. Claro, pero ahí vos, cuando vos salís de garantía, no cumplís una obligación moral, cumplís una obligación jurídica, ¿eh? Claro, no, yo lo que le digo, mi amigo, al que yo le salgo de garantía, tendría que tener una obligación moral de no dejarme a mí con la deuda. Porque yo le hice, Sí, digamos, no, pará. Él tiene la obligación moral, ¿eh? De pagar, de respetarte siempre y de devolverte la plata. Pero claro, si no lo hace, si ¿qué no lo podés hace? hacer vos? A ver. No, yo te tengo entendido que no se puede hacer. No lo ves más a tu amigo. ¿Qué? ¿Lo vas a seguir con la policía? No, porque No puedo. no podés, ¿te entendés? No puedo. Se corta la amistad directamente. Exacto, porque vos te has dado cuenta que es una persona inmoral que no está a nivel de la amistad que tiene que tener con vos, entonces lo rechazás. ¿Me explico? Pero no podés ahora, ¿qué vas a hacer? Por supuesto que hay medios de que la empresa que compró, que donde compró, que vos saliste de garantía, o el propietario, el cual le alquiló, le puede exigir que él le pague no solamente a vos, sino también a él. ¿Me explico? Sí. Hay una responsabilidad, pero si él se fuera y no lo ves más, la que va a tener que pagar sos vos, porque vos hiciste un contrato de garantía con un tercero, el dueño de la casa o el que te dio el crédito, y ahora a ese le tenés que cumplir. Fíjate qué interesante el ejemplo. El derecho mira externamente que vos cumplas tu obligación con esa persona, con el dueño de la propiedad,
y no importa nada que vos estés bien o mal con tu... Está bien, vos me dirás, bueno, si yo lo localizo en este caso, a lo mejor porque como es un contrato, habría que estudiarlo un poquito más, pero normalmente ocurre que uno da las garantías sobre la base de un acuerdo, ¿no? A veces por cuestiones de amor, por cuestiones de, digamos, de cariño, de amistad, y después tiene que pagar la deuda del otro, porque no le puedo ir con mi amistad a la casa de comercio o al propietario de la finca a decirle que mi amigo, que yo había actuado por amistad. No, ahí me siguen y me van a cobrar. Bien. Voy a otro tema. El otro ejemplo que me pedí, ahora vuelvo a lo que me preguntaba el Dana, ya terminamos, es el tema de la coercibilidad y la incoercibilidad. Sí, El perfecto. derecho es coercible, es decir, siempre aplica una amenaza. Y si no cumplís, se convierte en coactivo. Es decir, te dice, si vas a robar, te voy a meter preso. Pero si robás, te mete preso. Uno es coerción y el otro es coacción. Cuando te mete preso, ahí estás con la coacción, la fuerza, porque nadie va a la cárcel porque quiere. Ven como la fuerza, la sociedad usa su fuerza, usa la coacción para que el tipo vaya a la cárcel. Bien. ¿Se podría obligar en la moral a un sujeto a que realice un acto moral? No, no tiene sentido, porque el acto moral tiene que ser siempre espontáneo y voluntario. Si yo, por ejemplo, estoy en un aula presencial y viene una persona que no tiene medios y me pide 500 pesos, a lo mejor saco la billetera y le doy los 500 pesos. ¿Pero saben por qué? Porque quiero que ustedes crean que yo soy una persona generosa. ¿Me explico? Sí. Ahora la pregunta es, ¿yo realicé un acto moral? No, No, porque no hay una interioridad. Cuando yo realizo el acto moral, es porque yo quiero internamente realizar el acto. Mi claro. voluntad está plenamente. Entonces, si yo me siento obligado por algo, ya internamente mi acto no es moral. ¿Me comprende? Aunque Sí, sí. yo cumpla, yo puedo darle los 500 pesos a la persona que lo necesita, pero no lo hago por razones morales, lo hago para engañarlos a ustedes. No sé, no sería así, pongo el ejemplo, pero no soy tan mal. Sinceramente, si no le quiero dar, le digo, mirá, flaco, no tengo más o no puedo, pero no para que ustedes tengan un buen criterio mío. Pero muchas veces se actúa así. Por eso a veces el acto moralmente está cumplido en el sentido de que la persona ha realizado un buen acto, pero el hecho de que el acto sea bueno y que haya tenido un buen resultado no quiere decir que sea moral precisamente. Y esto también se vincula con la tercera categoría, que es la autonomía de la moral y la heteronomía del derecho. El derecho es hetero porque viene de otro. Ya les decía hoy, ¿quién pone el derecho? Lo pone el legislador. Esto tiene matices, pero ustedes piensen que el legislador no les va a preguntar a ustedes qué opinan sobre el dictado de una ley, menos sobre una ley que estableciera un impuesto. Pónganle una ley que estableciera un impuesto. Por ejemplo, la ley que establece el impuesto al valor agregado, o IVA, es una ley que le están pagando a ustedes, la están cumpliendo. Les pregunto, ¿quién la cumple voluntariamente? La cumplimos porque si no, no podemos comprar nada. Sí. Porque cualquier cosa que nosotros compremos tiene el impuesto, desde una pastilla a un automóvil.
Eso entonces es heterónomo, viene de afuera, pero la moral es autónoma porque requiere en su interioridad la espontaneidad y la voluntad del sujeto. Bien, dicho esto, yo creo que podemos dar por fin la clase, salvo que ustedes tengan alguna otra pregunta, y si no, yo creo que por hoy... Profesor, Bien. soy Rosana Corbalán, la que habla, y quería hacer una consulta, pero es una consulta privada, digamos. Ah, Tengo no. yo el problema, no sé si lo puedo hablar con usted o con los otros dos docentes que lo acompañan para no hacerle perder tiempo a usted. No, porque ¿sabés qué pasa? Que yo acá no tengo privacidad, ¿eh? Ah, no, está, no. Entonces lo digo, no tengo problema. Ah, bueno. El problema mío es que soy burra en el sentido de que no puedo todavía entrar al entorno virtual. Llego al momento de ingresar al aula y me encuentro con el problema de la matriculación. He hecho todos los pasos porque, bueno, listo. Yo no puedo entrar al entorno para hacer las actividades y los trabajos prácticos. Ah, es fundamental, tenés que entrar. Bueno, no te hagas problema, tenés que ir. Ahora sí tenés que ir, te voy a recomendar a un profesor. Perfecto. Se llama Emanuel Ferreira. Ajá. Es un profesor y hoy en este momento salió porque tenía que hacer alguna actividad. Perfecto. Pero él está donde está el cuadradito de Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, ese rojo, pero ya va a volver. Pero yo te recomiendo que lo veas el lunes. Perfecto. A las 8 va a estar. Perfecto. Bueno, él te va a solucionar perfectamente todo este problema porque es especialista y muy experto. A mí me llevaría mucho tiempo hacerlo. Además, Rosana, no te olvides que también tenés muchas compañeras. A lo mejor si le mandás un mail a Dana o a Candela Vizcay o a Ludmila Canto. Sí, lo que sucede, doctor, es que yo ingresé en el segundo cuatrimestre porque en el primero tuve bastantes inconvenientes. Bueno, perfecto. Habla el lunes con Emanuel. Perfecto. Emanuel No es que son malas compañeras, sino que yo soy la que casi no las conozco. No, integrada. Malo. Son todas buenas chicas. Acá, mirá, me dice Daniela Cabral que ella te puede ayudar. Bueno, yo le mando mi correo, entonces no. Yo acá voy a escribir mi correo, así puedo hablar con ella. Después Daniela te va a pasar su número. Perfecto. Bueno, entonces ven el lunes a lo mejor, porque seguramente que también Daniela va los lunes. Ustedes si quieren pueden ir o no ir los lunes, o venir o no venir acá. Acá hay total libertad. Bueno, mis queridos alumnos, acá estoy yo y me estoy retirando si ustedes no me hacen alguna otra preguntita. Bueno, dicho esto, nos vemos. No, profe, yo le quiero agradecer por haber sacado mis dudas. ¿Qué? Sí. Yo le quiero agradecer por haber sacado mis dudas. Pero no es ningún agradecimiento. ¿Para qué estamos nosotros? Ojalá fuera ese nada más. ¿Sabes las dudas que te vienen? Bueno, muchas gracias, profesor. Bueno, saludos. Hasta luego. Saludos, buenas noches. Chao, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles.